noches, ¿cómo están? Ya muy cerca de las elecciones, pero teniendo en cuenta siempre lo que pasa alrededor, lo que pasa en la región, lo que pasa en la zona, lo que pasa con la economía y lo que pasa con los vecinos. Está con nosotros Aldo Ferrer para hablar de todo esto, economista, especialista en integración, embajador en Francia hasta hace muy poquito tiempo. Aldo, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Hay que preocuparse, para empezar por lo último del último, hay que preocuparse y en todo caso, ¿por qué? Si el dólar blue, ilegal o como lo llame cada uno, cruza los 10. Bueno, yo diría preocuparse no, tal vez hay que ocuparse. Habría que tratar de unificar el mercado porque es una incomodidad. Entonces hay todo un tema ahí de manejo de la que se llama la restricción externa, una situación en la que ha surgido una escasez de dólares otra vez por varios motivos. Y entonces hay que administrar bien la escasez y tratar de que las cosas funcionen en la mayor medida posible por las reglas del mercado, porque los controles que son útiles en el corto plazo terminan generando tensiones, ¿no? Entonces yo diría que hay problemas de corto plazo y problemas de largo. El de largo, resolver esta insuficiencia estructural que tiene la Argentina de dólares, consecuencia de una industria que importa mucho y exporta poco. Entonces el déficit del comercio de manufacturas de origen industrial es muy grande y esto se abastece con el superávit del sector primario, del campo. Pero esto tiene un límite. Además surgieron ahora el tema del déficit energético. ¿Eso es serio, en serio? ¿Cómo? ¿Es serio de verdad el déficit energético? No, yo creo que es mucho peor el de la... porque el energético es un dato que hay que resolver. Sí. Pero no es no es un obstáculo al desarrollo en el sentido que hay países con déficit energético, por ejemplo, como Corea o como Alemania, sí, que tienen un gran déficit energético, pero ¿con qué lo pagan? Lo pagan con tecnología y con industria. Entonces el déficit no es un obstáculo al crecimiento. Nosotros lo pagamos con soja. Entonces esto resta recursos para otras cosas. Entonces hay que resolver el déficit energético. Pero yo diría que lo más complejo es resolver el déficit del sector industrial, avanzando en los sectores que todavía no se han desarrollado bien, el sector electrónico, autopartes, bienes de capital. Es decir, los sectores de alta densidad tecnológica, donde tenemos un déficit creciente. Y esto hay que resolverlo, digamos, a partir de la política industrial y, mientras tanto, administrar las cosas con la mayor sensatez posible para que, vuelvo a insistir, el mercado funcione en la mayor medida posible por las reglas normales, manteniendo ciertamente controles sobre los capitales especulativos, pero tratando que las transacciones corrientes se desenvuelvan con el menor grado de restricciones, ¿no? Eso significa ir hacia una transición, eso sería lo ideal. Bueno, hay que ver cómo se maneja, seguramente hay varias soluciones. Uno, hay que administrar la demanda agregada, porque la economía es la escasez de recursos, hay que administrarlo, no achicando la economía ni deprimiéndola, sino creciendo, pero con racionalidad en el uso de los recursos, ¿no? Así que bueno, estos son algunos de los temas que están planteados. ¿Y cómo se resuelve el tema de ese cuello de botella, la expresión no es suya, es mía, industrial en todo caso, del que hablaba recién? Bueno, ese forma parte de la política industrial. Yo creo que ha habido, digamos, desde la salida de la crisis, una recuperación importante del nivel de la actividad industrial, del empleo. Las políticas de defensa del mercado interno han dado resultado, pero subsiste una estructura subindustrial, ¿no? Sobre todo atraso muy notable en el sector de la electrónica y en el sector de autopartes, porque lo que ocurre cuando un sector automotriz está en manos de filiales es que la parte de autopartes, es decir, la parte nacional de autopartes está en los escalones secundarios de la tecnología. Yo vengo insistiendo de que tenemos que tener una fábrica nacional de automotores. Completa. Claro, que opere en la frontera tecnológica y que lidere el proceso tecnológico del mercado, porque, vuelvo a insistir en la lógica de las filiales, lo más complejo viene de afuera, y esto implica que el déficit es cada vez mayor. Claro. Y esto es una restricción al crecimiento, no solo desde el punto de vista del nivel de actividad, sino desde el punto de vista científico y tecnológico, porque si no hay una base industrial integrada, hay límites. Por ejemplo, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y muy positivo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la política tecnológica, pero si no hay un avance simultáneo del tejido industrial en estos sectores, esto tiene un límite. O sea que ensamblar no es lo que más conviene, lo que habría que hacer es ir No, hay que agregar valor. Bueno, lo que nos pasa también con la electrónica, sí. Somos ensambladores de teléfonos celulares y las cosas fundamentales se ensamblan. Y esto implica, bueno, todo un déficit muy importante y sobre todo
un rezago tecnológico que es un obstáculo fundamental. Hay que avanzar, entonces tiene que haber un programa en esa materia, porque ha habido sustitución de importaciones, digamos, de las cosas en cierto sentido más simples, sí, pero en las que están en la frontera del conocimiento se produce este problema, que somos deficitarios, y entonces como continuamente la ciencia y la tecnología cambian la oferta, usted produce hoy una cosa que está consumiendo hoy, la produce, pero resulta que mañana aparecen nuevas cosas, consecuencia del cambio tecnológico. Por eso yo vengo diciendo que hay que sustituir no solo el pasado, sino el futuro. ¿Cómo es lo hay que anticiparse al futuro, haciendo las cosas que vienen. Porque las cosas que fueron, ya fueron. Hay que también producir en la mayor medida posible. Pero continuamente aparecen nuevas cosas. Entonces hay que anticiparse, que es lo que hicieron los chinos, los coreanos, que de la nada, estando mucho más atrasados que nosotros, se largaron a hacer la electrónica, la informática, las industrias nacionales de automotores, hicieron procesos nacionales extraordinarios. Nosotros ahí nos quedamos a mitad de camino. Y después tuvimos la desgracia neoliberal, claro, que destruyó incluso cosas que habíamos logrado y que las desmantelaron. En el caso de China y Corea, además, con un disciplinamiento de los empresarios y del tema de las inversiones muy serio, y una alianza, ¿no? una alianza con el gobierno estratégica. Sociedades también más disciplinadas, más homogéneas, con un sentido nacional tal vez más profundo, y que han hecho políticas realmente extraordinarias, ¿no? Usted decía recién sustitución. Yo me acuerdo que en un programa hablaba, no de sustitución para el futuro, como dijo recién, pero sí de que hablar de políticas de sustitución de importaciones, como se hablaba en los 50 y los 60, claro, ya estaba fuera de época. Claro, en la primera época, en la crisis del 30, antes de la crisis del 30, las importaciones representaban más o menos 30% del producto. Sí. Empezó la sustitución de importación y allá por el 50 esa relación llegó al 10%. De ahí no la bajamos nunca más. Incluso empezó a crecer, porque ya se había llegado al límite. Ahí el problema era empezar a exportar manufacturas para tener un sector equilibrado, cosa que no lo logramos. Porque realmente, cuando uno observa cómo se realizó el desarrollo industrial en la Argentina, es dramático, ¿no? Ha habido periodos explícitamente de destrucción del tejido industrial. Lo que pasó después del 76, con la sobrevaloración cambiaria y la apertura, destruyeron, por ejemplo, en los cimientos de la industria electrónica. Cuando yo era ministro de Economía, creo, o de Obras Públicas, fue en ese momento, se presentó una computadora Cifra, que había logrado una empresa argentina, de FATE, una ¿no? computadora de FATE, que sí, estaba tan avanzada o más que lo que estaban haciendo los coreanos en ese momento. Bueno, ellos llegaron a donde están y nosotros destruimos eso que había con la apertura y el desmantelamiento total. A ver, déjeme calcular. Estamos hablando de hace 40 años, 40, más o menos, claro. 40 y algo. Bueno, y después de la década del 90 lo mismo, cuando empezó la apreciación cambiaria, la apertura, en fin. Ha sido, la historia de la industria argentina es muy dramática, de la industria argentina es muy dramática, porque ha soportado realmente agravios muy fuertes, ¿no? Y cuando uno lo compara con la experiencia de estos países emergentes de Asia, un poco da ganas de llorar, ¿no? Y lo que hace falta que es más disciplina, no digo social, pero más disciplina de los empresarios, menor expectativa de retorno a la inversión, de rentabilidad. Yo creo que los empresarios argentinos son tan buenos como es posible, porque yo suelo decir lo siguiente: usted trae a la Argentina a estos empresarios coreanos, por ejemplo, o chinos, que son ejemplos, digamos, de empresariado nacional, de burguesía nacional. Sí. Los trae a la Argentina en los 6 meses, hacen lo mismo que los argentinos. Porque el empresario maximiza ganancias. Si usted lo pone a ganar plata, esa es la función social. ¿Cuál es la función social? Producir y hacer y ganar plata. Si usted lo pone a ganar plata produciendo, haciendo tecnología, lo van a hacer, y acá talento sobra. Ahora, si lo pone a ganar plata especulando y van a especular, ¿qué van a hacer? ¿Y cómo se evita eso? Por eso yo cuando le hablo de disciplina no hablo de nada autoritario ni nada por el estilo, sino un tema de disciplina social, de reglas, exactamente. Los incentivos, el conjunto de circunstancias, de incentivos que atraen la iniciativa y los recursos privados para hacer lo que hay que hacer. Le vuelvo a decirlo, los asiáticos realmente no tenían nada de informática ni de electrónica. Y decidieron que era un objetivo estratégico y crearon políticas de incentivos fiscales, monetarios, defensa del mercado interno, apoyo, alianza entre sociedades compartidas, y armaron una cosa fantástica en 20 o 30 años. Es extraordinario. Es una de las mayores historias de la economía mundial, es este proceso de transformación que se produjo en estos países asiáticos, porque en general los procesos
de transformación llevaban más tiempo. Es decir, usted mira la industrialización alemana, incluso la inglesa, o la norteamericana, llevaba un siglo y medio. Esto lo lograron en pocas décadas, es extraordinario. ¿Y de qué otra cosa habría que ocuparse, Aldo? Usted decía... ¿Cómo? ¿De qué otra cosa habría que ocuparse? Yo le pregunté por el dólar y me dijo ocuparse, no tanto preocuparse. No, después están todos los problemas del desarrollo. Yo creo que, digamos, el gran aporte que ha habido en estos años son los objetivos de la política, la cuestión social como objetivo fundamental, el bienestar de la gente, la inclusión, el papel de la soberanía, digamos, la capacidad de decidir el propio destino para crecer y para ubicarse en el mundo. Y después el papel del Estado como un protagonista fundamental. Esto es lo que caracteriza un proyecto nacional y popular. Estos objetivos están presentes aquí y en otras partes de América del Sur, por ejemplo en Brasil y en otros lados. El tema es la instrumentación de esas políticas que tienen que mantener el orden, digamos. Hay que tener la casa en orden porque si no los desvíos van generando conflictos y tensiones que en definitiva pueden provocar el retorno del neoliberalismo. Acá, Dios nos libre que vuelva a suceder eso, porque realmente lo que el país pagó en términos de las políticas neoliberales es espantoso. ¿Usted realmente es un escenario a considerar? No, yo creo péndulo que, desde luego, el riesgo está siempre posible. Si se acumulan desvíos y no se sale de los desvíos, al final hay una situación de desequilibrio tal que se derrumba el tipo de cambio, la situación fiscal, lo que nos pasó en el 2001 y antes en el 83. Sí. Cuando volvemos a la democracia, el doctor Alfonsín lleva al país a la democracia, saliendo de la dictadura, pero enfrente a esa herencia terrible en un país que estaba todavía muy conflictuado en lo económico, con una deuda impagable. Entonces, el riesgo, digamos, del desequilibrio siempre está. Por eso es fundamental tener la casa en orden, ¿no? Los equilibrios sólidos, fiscal, monetario, tipo de cambio, competitividad, resolver este tema de la restricción externa. Son los desafíos que tenemos en la administración, digamos, para poder desplegar después las inversiones en infraestructura, en vivienda, en ciencia y tecnología, en fin, todo. Si no se puede construir nada si uno no está realmente en el comando de la situación. Y esto es lo que hay que fortalecer. ¿Y son señales de alerta o hay peligro? No, yo creo que yo creo que la situación está básicamente ordenada, está bajo control, pero hay tendencias, incluso me da la impresión que el gobierno está tomando nota de esto, porque en el proyecto de presupuesto se propone aumentar el superávit primario, y cuando uno observa la política del Banco Central con el tipo de cambio, están ajustando la paridad nominal más que el aumento de precios que estiman los privados, digamos, ¿no? Entonces, que se ve que hay atención al tema competitividad, al tema fiscal, son buenos indicios, ojalá se concreten en el fortalecimiento de la macro, ¿no? ¿Y cómo estamos? Usted habla habitualmente desde hace muchos años de densidad nacional. Sí. En términos de densidad regional, ¿cómo estamos hoy? Porque yo creo que también hay señalamientos objetivos coincidentes, pero si yo tuviera que analizar este momento, diría que la intensidad es relativamente baja para el nivel de problemas que afronta la región. Es muy fuerte en lo político. Exacto. Hay un grado de convergencia política. Usted lo ve, las dos presidentas, Argentina y Brasil, se ven prácticamente, y seguramente se hablan todo el tiempo. Y con los otros jefes de Estado del espacio sudamericano. Hay además la convergencia de objetivos de la política exterior, eso es muy fuerte. Sí. Y es un gran aporte. Pero lo que no hemos construido son cadenas de valor regionales. Es decir, no tenemos un tejido industrial compartido en bienes de capital, en electrónica, en los sectores de punta. En esos sectores estamos pendientes de las filiales, que ocupan posiciones muy importantes, y la estrategia es la estrategia de la matriz. Entonces tenemos una integración en esos sectores conducida de afuera, y la tenemos conducida de adentro, aceptando la participación de las filiales, pero teniendo empresas nacionales y regionales que actúen en la frontera tecnológica, cosa que no hacen las filiales. ¿Y qué hace falta para eso? En el caso de Argentina, yo diría Brasil, que es un tema de madurez, países grandes. Es un tema de madurez política, de comprensión de los problemas, de la ingeniería política del desarrollo, cómo se logra que las fuerzas creativas de la sociedad converjan en un proceso de transformación. Y a veces cuando uno observa la situación argentina, advierte que discutimos sobre cosas secundarias y están en campos distintos, grupos y personas que deberían estar en el mismo campo, porque comparten una visión nacional, un objetivo propio, ¿no?
Pero bueno, esto es parte de la realidad política, hay que trabajar con lo que hay. Esta semana se lanzó el grupo de los 100. Creo que usted está invitado en el SADOP. No puede irse. ¿Usted estuvo? Estuve. Ajá. Habló, entre otros, habló Carlos por la CGT, habló Horacio Gilini del SADOP, hablaron varios. Sí. Habló Kuanov como mano derecha, Rafael Kuanov como mano derecha de Helbert. Y una de las cosas reivindicadas en ese momento fue la idea de pacto que con usted habíamos conversado alguna vez. O de concertación como forma de bajar expectativas. Yo me acuerdo que usted lo dijo en relación a la inflación. La presidenta lo ha planteado varias veces lo del pacto. Está bien. Yo creo que es uno de los instrumentos, incluso para la estabilidad de precios. Pero ese pacto hay que sostenerlo sobre la base de evidencias muy claras de que la cosa está ordenada. Es decir, el Estado tiene que transmitir que las cosas fiscales están tan fuertes, que el balance de pago está fuerte, que la política monetaria es prudente. Entonces, en ese contexto, el acuerdo es fundamental. Se habló, me dice usted, del pacto, ¿eh? Sí, señor, y se reivindicó el del 73, que fue el de aquel de Helbert y la CGT. Claro. Como símbolo. Así es. Bueno. Aldo, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Jorge Taguera, no podemos decir que pasó de la política internacional a la política, porque política hizo siempre, pero uno ubicaba la figura y lo ubicaba. ¿Qué es Jorge Taguera? Canciller. ¿Qué es Jorge Taguera? Candidato a legislador porteño. Jorge, gracias por estar acá. No, gracias, Martín. La transición no fue de un día para otro, pero de cualquier manera la transición esa, supongo que en la calle se vive o no se vive algo. Sí, ese te da un buen reconocimiento. La gente en general tiene una opinión positiva del canciller, porque el canciller es una persona que representa el país y que la gente en general ve bien que se representa el país. Entonces eso da una buena llegada en principio a la gente cuando uno va a una lid política de pedir el voto, que es lo que se trata de una elección, ¿no? Así que eso creo que es positivo, encontrar una buena recepción de la gente en general. A los candidatos les pregunto siempre, a los porteños en los últimos días en particular, ¿qué les preguntan? No solo qué decís. ¿Qué decís? Uno lo ve, lo escucha, lo lee. Pero ¿qué te preguntan? ¿De qué temas te hablan? Hablan de 2 o 3 cosas. Hablan de la economía. Sí. Hablan a veces de cosas muy locales, de cómo está la playa, de cómo está el hospital. Vecino, ¿no? Sí. Se quejan, en general se quejan de cómo están las playas, de cómo están los hospitales, de cómo están las veredas. Se quejan también un poco de la educación. Y en las zonas de las inundaciones se quejan de la inundación, Saavedra, por supuesto. Sí. Y se quejan de la seguridad. Están preocupados por la seguridad. Varios también se preocupan por el transporte. Y en las villas se quejan de la falta de la urbanización o de la integración, ¿no? Ahí no hubo nada, ¿no? No, prácticamente. Hay muchas leyes estableciendo, hay leyes generales y leyes particulares para las villas grandes, pero prácticamente no hay Porque nada. La 31 se ve más urbanizada y las otras menos. La 31 como las villas más antiguas, digamos. Sí, bueno, tiene ley específica, pero no hay muy poco. En el censo del 2010 da 160.000 personas viviendo en villas, que debe ser un subregistro, porque no todos son censados y porque debe haber aumentado. Y no, ahí no hay una decisión de avanzar. El argumento, incluso hay una polémica, ¿no? Porque lo que dice la ciudad es que ellos no van a avanzar en la integración de la villa, que es la palabra más apropiada, más que urbanización, porque urbanización es como si la ciudad se metiera, y en realidad es integración, es decir, el planteo que ha hecho el PRO en la ciudad es que hay que dar primero el título de propiedad, si no se puede avanzar. Y ese es un esquema antiguo, viejo, es un esquema típico
del Banco Mundial y de los 90, pero en realidad lo que sucede con eso de dar el título es que si vos das el título lo que estás favoreciendo es en realidad que haya todo un proceso de concentración y de especulación inmobiliaria. ¿Qué pasa eso? Claro, cuando vos pedís dar el título sin otra condición, lo que estás promoviendo es una especulación inmobiliaria sobre eso. Porque alguien que trabaja en negro, que no tiene acceso a garantía, está pagando lo mismo que puede pagar en otro lado por una habitación a veces. Entonces, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho en otros lados, que es al revés, que es hacer una cosa integral de brindar los servicios y buscar algunas formas de propiedad donde está más el usufructo y evitás que eso se transforme en una fuente de especulación, que es lo que piensa Nación. Bueno, con ese argumento en realidad la ciudad no ha avanzado. Eso es una parte respecto de la villa, pero el problema de vivienda es un problema muy grave en la ciudad, no solo por la gente que está muy precaria, digamos, que tiene viviendas muy precarias, o que está en zona marginal, o que está en la zona del Camino de Sirga, que son que ahí está toda la parte de Acumar, ¿no? Sobre el Riachuelo, sino que en realidad en todos los barrios hay problemas de vivienda, porque la ciudad no construye vivienda social prácticamente no construye hace un tiempo, porque hay mucha vivienda construida y vacía, esa es la paradoja, pero es vivienda cara, es vivienda de $3.000 el metro cuadrado. Se calcula, hay más de 160.000 viviendas vacías. Y los alquileres están carísimos, o sea que lo que habría que hacer, que es lo que propuso... 160.000 viviendas, y vos usaste la misma cifra como el registro del censo del 2010 de la población en Villa. Quiere decir que las viviendas vacías pues son viviendas y los otros son pobladores. No, te sobra. Son pobladores, o sea que te sobraría, digamos. No estamos hablando tan mecánicamente, pero alguna relación tiene. No, pero además... los alquileres están muy caros, es decir, vos tendría que haber políticas que no hay para estimular que esa vivienda vacía entre al mercado de alquileres. ¿Cómo? Bueno, haciendo por ejemplo un ABL más alto para una vivienda que está un tiempo largo, 1 año y medio, 18 meses, 20 meses, desocupada, vacía. O sea, vos favoreces que entre el mercado de alquileres, con lo cual bajarían los alquileres. Eso hay una propuesta del Frente para la Victoria, hace tiempo no se tomó, no lo quiere hacer el PRO. Hay problemas con las garantías, es un problema serio la garantía. ¿No? Te cuesta, a los jóvenes les cuesta tener garantías, no tienen propiedad, no se puede conseguir, es difícil. No se construyen viviendas sociales, te cuesta mucho alquilar, la vivienda que hay es cara. La única vivienda que se va a construir son las 4.000 viviendas de Procrear, plan nacional que es un plan nacional. Entonces hay un problema serio de vivienda en la capital. Ese es uno de los... La gente te habla un poco de eso también, porque sobre todo los jóvenes, porque no ven claro cómo se... Y la seguridad, que preocupa mucho y en donde también el gobierno nacional es el único que ha hecho algo, ¿no? Que es el Cinturón Sur. O sea, todo este refuerzo de gendarmería y prefectura, que en general ha tenido un resultado positivo desde la parte de las autoridades, te lo dicen, y también te lo dice la gente, ¿no? Ha habido algunos problemas, eso está registrado, pero en general el resultado ha sido positivo, una disminución probablemente de la actividad delictiva. Digo probablemente porque el único registro bueno son los de homicidios, porque hay actividad judicial y se puede saber. Sí, eso, homicidio y robo de autos, ¿no? Son esos que sí o sí están bien. En los otros casos, hurtos, robos, salvo que haya seguro implicado, entras en un terreno muy dudoso del registro, ¿no? Jorge, ¿qué te ves haciendo en el Consejo, la legislatura, perdón? Estoy un viejazo con Consejo Deliberante, en la legislatura. La legislatura. Bueno, me parece entrar seguro, o sea que hablemos concretos. Hay 2 o 3 cosas políticas centrales. Una es jerarquizar la legislatura, que se ha ido devaluando. O sea, el Ejecutivo, y el PRO tiene mucho que ver con eso, ha ido devaluando el legislatura. Por eso hay 107 o 110 vetos hay muchos vetos. Incluso vetos a cosas votadas por los propios. O sea, y no ha pagado un costo político. Esa es la prueba de que ha ido perdiendo peso. Hay que jerarquizar el debate de la legislatura y hay que dar un debate sobre
el modelo de desarrollo económico y social de la ciudad. La ciudad no tiene un plan de desarrollo económico y social a 15, 20 años donde vos orientás para qué va a estar el Banco Municipal, cómo va a ser el modelo productivo, qué crédito vas a dar a las pymes, cuál va a ser el perfil productivo. O sea, todo eso no está, no hay una visión desarrollada de eso, y esa es la única forma de saber a dónde vamos con la ciudad. Ese debate es imprescindible si queremos saber a dónde llevamos una ciudad en una época de mucho cambio. Es jerarquizar... Y perdón que te interrumpa, donde además algunos de los sacudones, por ejemplo en Sudamérica, caso Brasil, están dados o por o en las grandes ciudades. Claro, porque hay cambio, porque hay expectativas y porque están estos problemas. Si vos estás teniendo, cuando yo digo que hay problemas con la vivienda, lo que te estoy diciendo es que un joven de un barrio no va a poder vivir en el barrio donde creció, no va a poder vivir cerca de los padres. O sea que ese barrio en 20 años va a cambiar su configuración y va a cambiar su identidad y su tradición. Los barrios existen en Buenos Aires, tienen cultura, tienen tradiciones, exactamente. Entonces, si vos no pensás eso en una ciudad que además va envejeciendo eternamente, ¿no? La ciudad de Buenos Aires se va envejeciendo, vos no tenés una perspectiva de lo que vas a construir ni qué tipo de ciudad tenés que modelar. Eso hay que trabajarlo. Esa es una primera cosa. La segunda cosa, hay que jerarquizar la legislatura o la legislatura, y hay que dar más participación democrática. La ciudad tiene una buena ley, que es la ley de comunas, pero no se aplica. O sea, están en actividad los comuneros, están elegidos, pero no le pasan los recursos, no tienen plata. No tienen plata para hacer lo que tienen que hacer, que es ocuparse de una serie de tareas locales, de la playa, de la poda, de las veredas. Es decir, tienen una serie de responsabilidades que no pueden ejercer porque no tienen dinero. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vos lo sabés, cualquier ciudad del mundo que funcione, que es una metrópoli como Buenos Aires, tiene que tener un nivel de descentralización y de acción local que permita eficiencia y eficacia. Y eso implica una mairie, un city hall, algo, una comuna. Bueno, tenemos 15 comunas que no las deja funcionar Macri. ¿Por qué? Porque no quiere descentralizar, porque no quiere participación, porque no quiere control. Eso es una cosa que está. Está la ley, están los comuneros, hay que presionar políticamente para que sea más eficaz. Si le damos más jerarquía política a la legislatura y si logramos mayor participación de las comunas, vamos a tener un mayor equilibrio político en la ciudad, vamos a tener más participación y vamos a tener más control del funcionamiento del Ejecutivo, que es un Ejecutivo grande el de la ciudad. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento que hay que tener es cambiar este modelo que ha impulsado mucho el PRO y Macri, que es concebir la ciudad de Buenos Aires como una isla, como si estuviera rodeada de la nada. La ciudad de Buenos Aires, muchos de los problemas de la ciudad de Buenos Aires no se pueden solucionar de la General Paz para adentro. Las inundaciones no las puede solucionar de la General Paz para adentro. La recolección y disposición de los residuos, o sea, la basura, tampoco. El transporte tampoco. El transporte tampoco. O sea, para eso tenés que tener una visión metropolitana. Para tener una visión metropolitana tenés que trabajar mucho con los municipios vecinos, con la provincia de Buenos Aires y con la nación. Y Macri no lo ha hecho. Macri dice que no lo puede hacer o no lo hacía, ahora están mejor las relaciones, porque no le dan bolilla, porque lo aislaban. La verdad que no lo ha hecho porque él se ha posicionado como un referente opositor, victimizándose, ha construido una imagen política, pero la verdad que no se reúne ni con su primo, que es el intendente Vicente López, con Jorge Macri, así que no veo por qué se va a reunir con nosotros. En Acumar no pone la plata para que tiene que corresponde, que esto es ahí actúa la Corte en Acumar, no pone dinero. No pone. En el ente que armó Randazzo para hacer el tema del transporte, tampoco participa al nivel que corresponde. En el tema del Consejo Federal de Educación tampoco participa muy activamente, y de hecho cuando los estudiantes secundarios tomaron los colegios es porque hay un atraso en resolver y en ampliar ese mínimo que se logró de acuerdo a la normativa de las orientaciones del colegio secundario en un mínimo de 10. Hay que ampliarlo en la Ciudad de Buenos Aires. Es obvio que es poco 10 orientaciones y sin embargo eso no lo ha trabajado con intensidad para ampliar. O sea, no hay una vocación de la ciudad de trabajar de una perspectiva metropolitana, y eso es
es un error estratégico. Esos son algunos temas. Después hay temas muy importantes que son salud y educación, donde hay falencias serias y notorias. En educación inicial, en falta de escuelas de jornada extendida. En educación inicial faltan vacantes, y faltan vacantes en la zona más pobre, en el sur. En salud, el tema de los insumos yo he recorrido varios hospitales. Los médicos son muy buenos, pero los problemas de insumos en los hospitales son notorios. El desfinanciamiento de concursos, de nombramientos es cierto. La falta de cargos de jerarquía que no se concretan, la falta de enfermeros. La falta de enfermeros es uno de los cuellos de botella más grandes. Vos vas al hospital Santoyani, donde estuve ayer, y resulta que tiene 400 camas potenciales, pero puede atender 300, y la razón fundamental por la cual no puede utilizar un 25% de su capacidad es porque le faltan enfermeros. Jorge, desde el kirchnerismo o desde el peronismo kirchnerista, vos definirás desde qué, cuáles son los escenarios posibles, ni siquiera te digo las candidaturas, salvo que lo quieras analizar también, pero más allá de las candidaturas, ¿cuáles son los escenarios posibles de acá al 2015 y posteriores al 2015? Los escenarios de construcción, de reacomodamiento de alianzas, de realineamientos. A ver, nosotros vamos a cumplir ahora 2 años del gobierno, del segundo gobierno de Cristina, sí, ahora en diciembre. Falta la mitad de ese gobierno, que es un periodo importante, y es un periodo en donde nosotros los que estamos pidiendo el voto, además por las cosas de la ciudad y todo eso, es un respaldo fuerte a Cristina para que pueda cumplir en plenitud ese mandato, y cumplir en plenitud ese mandato es avanzar en este proceso de reconstrucción de la Argentina, y hacer una Argentina que mantenga el trabajo, que aumente la inclusión, que siga disminuyendo la desocupación, y que logre algunas cosas específicas. Por ejemplo, reducir drásticamente la cuestión del trabajo no registrado, mantener la actividad, mejorar el perfil de integración productiva e industrial, en fin, todo lo todavía no alcanzado. Sí. Se hizo mucho, falta bastante. Menos que antes, pero falta. Bueno, digo esto porque me parece que el logro de eso es la tarea central a hacer, y eso es lo que debe ordenar las prioridades políticas y las definiciones políticas. Lo que define hacia dónde vamos es esas prioridades políticas y la tarea por hacer. En función de ese camino es que tenemos que definir el resto. Y ese camino no se termina en el 15, sino que va a continuar después, por la sencilla razón de que no va a estar completo en una Argentina perfecta en 2 años. Sí. Vamos a avanzar un poco más y quedarán varias cosas por hacer. El tema de quién lo va a hacer, o sea, quién es el candidato que debe buscar todo este proceso, que va a tener entonces 12 años, me parece que es una cosa que hay que definir más adelante y no ahora. Hay que definirlo probablemente en la segunda mitad del 14 o a comienzo del 15, cuando haya que hacerlo. A ponerlo ahora me parece que es adelantarse mucho en un debate que siempre es complejo, y lo que hay que hacer es consolidar la gestión. Me parece que es obvio que el resultado de las PASO no fue el que esperábamos. Yo creo que vamos a mejorar el resultado este domingo en estas elecciones, por lo menos en Capital estamos bastante optimistas de lograrlo. Creo que vamos a tener un mejor resultado. Creemos que estamos leyendo mejor las percepciones que hay en la sociedad y actuando mejor. Por lo tanto, creo que vamos a avanzar. Entonces, esa es la prioridad. En función de eso es que tenemos que elegir un candidato. ¿Cómo se debe elegir ese candidato? Que esa es la forma. A mí me parece que la forma mejor seguramente va a ser a través de un proceso de elecciones internas, que será seguramente en las PASO. Habrá más de algún precandidato, algunos tendrán más apoyo que otros, eso tendrá que verse. Creo que falta bastante para dar por definido eso. Y creo que, bueno, algunos, los que van a estar en ese debate son los que están participando de este proceso y participan del peronismo y del kirchnerismo, que creo que es el nombre del peronismo frentista en esta etapa. Los que se han apartado de él, me parece que han decidido estar afuera, ¿no es cierto?
Ese me parece que es el punto Y en fundamental. eso, volviendo a la segunda parte de la pregunta, ¿habría que recomponer alianzas? ¿Habría que plantearlas en términos distintos? ¿Hay que cerrar? ¿Hay que abrir? ¿Hasta dónde hay que abrir? ¿Cómo la ves esa? Yo creo que hay que recuperar el discurso de Cristina de Huracán, que fue un discurso del 11, que a mí me gustó mucho. En Huracán Cristina dijo que lo importante no era de dónde venía, sino hacia dónde se iba. Entonces, y eso creo que sigue siendo válido. O sea, lo importante es en un proyecto quienes coinciden en él y en el rumbo que hay que continuar. Eso me parece que es lo que define. Lo que debe definir es, y por eso es importante el 14 y el 15, es en qué coincidimos sobre cuáles son las prioridades de lo que hay que desarrollar en el próximo turno presidencial, es decir, después de que termine su periodo Cristina. Y yo creo que no es un tema menor, porque el mundo está complicado y porque el proceso político de América del Sur y de la Argentina, de los gobiernos populares y de los gobiernos más neoliberales de la región también, ha cumplido una etapa y estamos iniciando una segunda etapa. Varias de las cosas que vemos, primero vamos a crecer a menos fuerza, no se va a crecer como en la primera década. Eso ya pasa. Eso ya pasa, la segunda década es distinta que la primera, no va a ser de tanta potencia y tiene algunas complejidades que antes no estaban. O sea, la famosa sintonía fina que Cristina anunciaba en la elección del 11, ha llegado el momento de aplicarla claramente con mucha precisión y con bisturí. Y bueno, entonces hay que definir esas prioridades. Y esas prioridades va a haber que definirlas porque en esos años se va a concretar el tipo de inserción y el tipo de posibilidades que va a tener Argentina y las áreas en que va a poder desarrollarse. Nosotros decimos, bueno, tenemos que recuperar o tenemos que hacer un proceso de sustitución. Bueno, ese proceso de sustitución no va a poder ser sobre cualquier cosa, va a ser sobre algunas áreas y no va a poder ser local. Estuvo Aldo Ferrer en el primer bloque. Lo vi salir. Claro, y Aldo dijo, hay que empezar a sustituir cosas del futuro. Ah, bueno. No sobre el pasado. Sustituyamos electrónica. O sea, lo que hoy no se hace. Sustituyamos el futuro. Sí, bueno, entonces si tú, Aldo, yo me voy a callar. Pero además, yo creo que además esa sustitución no se puede hacer aislado, sino que tiene que ser en un marco regional, creo que por lo menos Mercosur. Si no hay modelo de sustitución pensando la Argentina sola en función del resto del mundo, sino que tenés que tener una espalda o un proceso de integración y de escala y de cadena de valor, por lo menos a nivel regional. Bueno, eso se va a definir probablemente determinar la estructura en el próximo mandato. Entonces, no son temas menores y creo que hay que llegar a ese debate con fuerza, con propuestas, con claridad. Es lo mismo el tema del trabajo. A mí, yo estoy reflexionando bastante sobre eso, porque lo que queda claro es que en toda la región, primero, creo que hay una noticia que no es buena en el mundo, y que es la siguiente: el mundo ha crecido muchísimo, estamos viendo una enorme revolución tecnológica y productiva, y la mala noticia es que, a diferencia de lo que fue la revolución productiva de la primera mitad del siglo XX, el proceso de acumulación o el proceso productivo no genera igualdad, sino que genera más desigualdad. Sí. ¿No? Concentra y produce mayor desigualdad. Esto pasa en todo el mundo. Sí. O sea, los chinos, que eran, bueno, en la versión comunista, el país más igualitario del mundo, hoy es uno de los países más desiguales del mundo. Ha crecido extraordinariamente y más desigual. Pero el modelo socialdemócrata nórdico, que era otro modelo igualitario extraordinario, también está produciendo más desigualdad. Y Suiza, que era un capitalismo también muy igualitario, también produce desigualdad. El único lugar donde se ha reducido la desigualdad viene a ser el lugar más desigual del mundo, que era América Latina. O sea, sorprendentemente nosotros en América Latina, que éramos los más desiguales, hemos reducido la desigualdad. Pero no la hemos reducido desde la producción, la hemos reducido desde la distribución. Hemos tenido políticas sociales para reducir la desigualdad.
Eso hace que tenemos que pensar mucho cómo vamos a hacer para construir una sociedad más igualitaria y qué modelo productivo vamos a aplicar y cómo vamos a hacer, porque no todos se van a incorporar al modelo de producción tradicional, formar. Vamos a tener economía social, economía solidaria, economía popular o como quiera llamarla, por un largo tiempo y vamos a tener que hacerla convivir y coordinar con una economía de punta mucho más compleja o capitalista. Eso no se resuelve fácilmente. Jorge, muchas gracias. No, gracias a vos. Acá siempre nos vamos con Lula y nos seguimos yendo con Lula. Dos de sus frases. Una es que la democracia es movimiento perpetuo, no perpetua. Y la otra es que la política no es pacto de silencio y por eso se vota también este domingo. Gracias, hasta el jueves. Muy bien.